Muy buenos días, iniciamos un programa, el primer programa de este año, Periodismo sin Permiso, que transmito desde la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, en el restaurante San Remo, que está ubicado sobre la avenida Hidalgo, entre la avenida Álvaro Obregón y la calle Carmen Ochoa, Otompe Blanco, perdón. Este restaurante está enfrente del Parque de los Caimanes, que también ahí tenemos en una casa de madera, la Casa de la Crónica. Y como había anunciado en el Facebook, el día de hoy vamos a hablar, yo creo que no solamente de música, sino de otras cosas, y nos acompaña la maestra Hilda Pous Acosta, que podría yo decir quién es, pero mejor le pedimos a la maestra, muy buenos días, que nos diga quién es Hilda Pous Acosta, qué hace, qué ha hecho. Bueno, estoy dentro de dos facetas. Por un lado, como músico, me formé en el área de piano, como pianista en la Nacional de Música, en México, en la UNAM. Esa fue mi formación desde muy pequeña, desde luego a los 6 años. Pero después ya inicié mi carrera profesional en la Nacional de Música, y más tarde me dio el interés por la dirección orquestal. Había cursos, no había una carrera profesional de director, pero cada semana estaba yo en las orquestas siguiendo la partitura, viendo a los directores, yendo a los cursos que se daban de dirección orquestal, aunque no como alumna inscrita, pero siempre observando. Y eso es lo que me inició dentro de la orquesta en aquellos años. Por otro lado, también una carrera fantástica que es extraordinaria como músico también, que es la etnomusicología, que es la investigación de la música tradicional y popular. Es aquella música que no está escrita en una partitura y además que se desarrolla en un contexto social dentro de los pueblos y las comunidades, y que participa dentro de las fiestas ceremoniales, fiestas patronales, y que es la que lleva a cabo todo el pueblo, ¿no? Como digo yo, la música es en estos casos y en muchos otros casos, como son las fiestas sociales, es el ajonjolí de todos los moles. Entonces la investigación de la etnomusicología es el estudio dentro de su contexto social, político, económico, religioso, todo lo que un pueblo hace y se dedica a ello. Entonces nuestra tarea es esa, ¿no? Investigar cómo se desarrolla la música dentro de todos estos contextos. También me decía que estudió en Venezuela. ¿Qué estudió ahí? Allí estudié la especialidad en etnomusicología en el instituto, que ya no existe, pero era el Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folclore. Entonces cada año daban cursos de etnomusicología, otro año de folclorología. A mí me invitaron y me dieron una beca, por una parte dentro de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública en aquellos años, pero la invitación fue por parte de la institución y la OEA al frente de estas instituciones, ¿no? A usted le tocó, bueno, voy a hacer un escenario. Durante el mandato de un gobernador de Quintana Roo, hablo del doctor Miguel Borja Martín, se le dio mucho auge a la cultura y una de esas fue música y danza también, y otras, pero en particular de música. ¿Usted qué participación tuvo en ese sexenio hablando de música? Bueno, estaba al frente de la institución de lo que era el Instituto para la Cultura y las Artes de Quintana Roo, la arquitecta Adriana de la Cruz. Y justamente el proyecto que se planteaba era música para Quintana Roo. Entonces se inicia la propuesta en 1992, pero antes tuvo mucho énfasis y algo muy importante, que era la donación por parte de Japón de los instrumentos, los instrumentos para una orquesta sinfónica, 80 instrumentos que llegaron en 1990. Esto también fue un donativo. Fue un donativo, pero a la vez también había otra propuesta, que era maquinaria para el cultivo mecanizado. Entonces me piden que fuera yo en la defensa para la cultura. Entonces dije, bueno, creo que es mejor en este caso la propuesta de los instrumentos para la orquesta, y así iniciar el proyecto de la Escuela de Música. Entonces el entonces gobernador pues, me dio esta tarea, y cuando me preguntaron, bueno,
pero ¿para qué los instrumentos si no hay una escuela de música? Le dije, pues la hacemos, ¿no? Pero esa fue una propuesta así inmediata que yo di, una respuesta muy rápida. Sin embargo, se dio inicio a este proyecto de escuela que el objetivo fue formar músicos instrumentistas, a la vez maestros en educación musical, como carrera profesional. Claro que tenía que darse un inicio para conocer, bueno, qué tanto interés había en la niñez, juventud, en la sociedad chetumaleña en especial, por la cercanía, ¿no? La propuesta era hacerla en la escuela, aquí en el estado, ¿no? En la capital. Y a partir de entonces se dio un auge muy fuerte y realmente había gran cantidad de niños, adolescentes y jóvenes interesados en la formación. Y fue así como se inició este proyecto importantísimo, Música para Quintana Roo, pero también la difusión de la música que se producía en el estado. Entonces, a ver si entendí, usted fue la creadora de la Escuela Estatal de Música, la creadora y formadora y primera directora de la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo. Bueno, inicié en 1994 con la Orquesta de Cámara, con la Orquesta de Cámara de cuerdas. Quiero hacer énfasis porque hay otros formatos de orquestas. En este caso, violín, viola, violonchelo y contrabajo, que son instrumentos que los niños, los adolescentes no conocían, no sabían que existían esos instrumentos ni qué tipo de música se podría interpretar en ellos. Entonces, ese fue el inicio y fue muy importante la presencia a quienes invité y que afortunadamente en ese periodo, que fue el 96 después, la presencia de maestros de la Escuela Nacional de Música, a la vez catedráticos de la escuela, también músicos e instrumentistas, intérpretes en diversas orquestas de México, ¿no? De la Ciudad de México, que tuvieron muchísimo interés y sobre todo lo que vieron fue la capacidad, el talento que había en el estado, ¿no? Eso fue lo principal que los motivó. El primero que vino fue el maestro Cruz Rojas Carranco para iniciar este proyecto, apoyarme en este proyecto que yo ya había iniciado, en el trabajo de orquestación, de conjunto. Y bueno, uno de los principales que me apoyó en todo el repertorio, el material didáctico, que en Quintana Roo realmente no se podía localizar, no se podía encontrar ningún material, ¿no? Pero todos esos maestros vinieron maestros de violín, de viola, de cello, contrabajo, flauta transversa, oboe, clarinete, fagot, que son los instrumentos de aliento madera, y también músicos en trompeta, corno, trombón y tuba. Un solo maestro en este tipo de instrumentos que se le llama de boquilla circular, pues un mismo maestro puede dar clase de dos instrumentos, como es el corno o la trompeta, y otros, por ejemplo, que dan el trombón y tuba, ¿no? Que es un poco la boquilla un poco más grande, ¿no? Entonces vinieron en 2 ocasiones, hicieron un excelente trabajo y lograron que los jóvenes tuvieran mayor interés y conocieran cómo es la didáctica, el trabajo de metodología para la enseñanza, ¿no? Y eso los motivó a empezar a trabajar fuerte. Y a su vez también, cuando yo iniciamos la escuela y me di cuenta del interés que había de los niños y los jóvenes, dije, bueno, se puede hacer la orquesta, se puede iniciar este proyecto. Y también se apoyó al trabajo que ya venía haciendo otro maestro, Roberto Meneses, para formar la banda sinfónica. Entonces hicimos este trabajo conjunto, él por su parte la banda sinfónica, yo por mi parte la orquesta de cámara, y la idea, como lo hicimos después, fue conjuntar las dos agrupaciones para formar la sinfónica. Y se dio inicio en esa sinfónica justo cuando llegó la Orquesta de Cámara de Bellas Artes para cumplir 40 años en su presencia. Y bueno, hicimos un trabajo muy interesante. En cuanto llegó la orquesta, con su director, Enrique Barrios, dice, bueno, ¿qué le parece, maestra, si hacemos una presentación de su orquesta para mi orquesta y a la inversa? El mismo día del concierto que tenían. Lo hicimos eso por la tarde. Entonces el maestro amablemente invitó, después de un intermedio, a la orquesta para que se uniera a su orquesta, que eran 40 integrantes. En cuanto a mi orquesta eran 40 también, 45 jóvenes, en percusiones, en todo, que yo también les ofrecí esas clases. Y nos unimos en una sola obra para lograr en un momento dado hacer un trabajo de presentación. Entonces fue muy amable el maestro Barrios en darme la batuta
para trabajar de manera conjunta. Y eso fue muy motivador para los jóvenes. Usted mencionó instrumentos y Japón. ¿Se consiguieron esos instrumentos? ¿Fueron donados? Sí, precisamente eso fue. ¿Existen estos instrumentos? ¿O qué destino tuvieron? Porque yo tengo alguna información por ahí. Bueno, mire, yo debo de plantearle la siguiente situación. Cuando se dieron los instrumentos, dije, yo elegí. ¿Cuántos instrumentos eran? Eran 80 instrumentos. ¿Qué abarcaban esos instrumentos? Bueno, abarcaba una buena dotación, lo que debe ser para una orquesta sinfónica, de instrumentos de cuerda, hablamos de violines, violonchelo, contrabajo, de los instrumentos de aliento madera, que son flautas, flautín. Las flautas pues se dividen en dos, en do y en sol, y clarinete, fagot y oboes, había contrafagot, que es un instrumento mayor. Luego los instrumentos de aliento, que siempre se llama orquesta 2 cuando trabajan dos instrumentos de aliento con dos instrumentos de metal, o sea, dos flautas, dos oboes, dos clarinetes o dos trompetas, se llama orquesta 2. Cuando es a 4, pues son 4 flautas, en fin. Pero, bueno, yo dejé la escuela porque lamentablemente decidieron que la escuela no tenía como objetivo, que era el inicial, formar músicos instrumentistas, sino que decidieron formar solamente maestros en educación musical, lo cual nunca se logró, a pesar de los 17 años que insistí en que se hiciera la escuela profesional, en intercambio académico con la UNAM, que siempre estuvo dispuesta. Regreso, los instrumentos. No sé dónde quedaron. Yo me enteré, y digo, no solo yo, sino nos enteramos en la prensa, que algunos de estos instrumentos estaban empeñados en Monte de Piedad. Bueno, yo también me enteré. A partir de que a la fecha dejamos, no sé si existen o dónde están. A partir de ese momento del 99, que deciden que la escuela no va a tener ese objetivo. ¿Y quién decidió eso? El entonces director de la escuela, Enrique Trujillo. Él decidió que a pesar de que el proyecto era ese, y a pesar de que o sea, el doctor... ¿fue un capricho de él? Pues yo creo que sí. Porque el proyecto era otro. Sí, ¿no? Y tengo la prensa en donde el objetivo era a 3 años de inicio de la escuela y formar la escuela profesional. Yo me di la tarea de ir a México a hablar con el entonces rector de la UNAM, que era el doctor José Sarucán, para pedirle el apoyo como maestra. O sea, ¿y el no reconocimiento lo tienen? Es decir, es una escuela donde está, ¿cómo se llama? Donde entregan qué títulos. Mire, lamentablemente la escuela, hasta donde yo sé, hasta la fecha, no está adscrita a la Secretaría de Educación Pública. Para estar adscrita necesita presentar un plan de estudio, programa de estudio y tener el personal capacitado en todas las áreas que se requieren. Eso hasta la fecha que yo sepa no ha sucedido. O sea que quien estudia ahí sale ¿con qué? ¿Sin nada. ¿Reconocimiento oficial? No, aunque plantearon en un momento dado que estaba adscrito al Instituto de Capacitación a Trabajadores, pero esa institución no tiene, y revisé todo el reglamento, revisé todo el proyecto de esta instancia, no tiene la capacidad jurídica para dar ningún tipo de documentos a niños, adolescentes, jóvenes ni a estudiantes. Es Instituto de Capacitación a Trabajadores. Ahora, cuando usted estuvo allí al frente de este proyecto, como lo acaba de mencionar, hizo varias gestiones, tuvo por los vínculos que tiene con la universidad, para que los apoyaran con maestros y además para que alcanzara el estatus, para darle un reconocimiento oficial. Platíquenos algo de esto. Así es, le comentaba, visité al rector en 1995 en México y él amablemente me presentó al director de intercambio académico de la UNAM a nivel nacional, que tienen esta tarea. Somos extensión universitaria, una universidad que tenemos esta capacidad. Entonces en el proyecto era fantástico, porque les apoyamos, quieren el plan de estudios, se los hacemos, el programa de estudios se los hacemos, requieren de maestros, se los enviamos, en una aportación económica mita. Entonces la idea era, desde mi punto de vista, los alumnos que estaban terminando su carrera, que tenían que hacer un servicio social y apoyados por sus propios maestros, pudieran venir a iniciar este proyecto, jóvenes para jóvenes.
Y la UNAM estuvo desde el principio en la mejor disposición. Cabe la casualidad que en 1996 nos visita el rector junto con toda su comitiva y pregunta, ¿qué pasó? Me hace la pregunta expresa. Yo ya había iniciado la orquesta, para entonces, que era en 96, y me pregunta qué pasó con el proyecto. Le dije, pues hasta la fecha no le han dado seguimiento, no han dado ninguna señal de que tienen el interés. Y entonces dice, pero es que nosotros estamos dispuestos a apoyar a Quintana Roo en todo lo que necesiten. De hecho, después fui a visitar a la entonces directora de la escuela y dijo, hablé con todos los maestros y todos dispuestos. Por eso en 1996, cuando el entonces director del instituto, que era el licenciado Elías Aguchapkin, le propongo, más bien me propone ser coordinador académico. Le digo, sí, aquí está mi planteamiento, traer a los maestros. ¿Para qué? Para que los alumnos conozcan otra forma de trabajo y cuál es la disciplina que se tiene que llevar en la música. Él lo aceptó afortunadamente, vinieron estos maestros extraordinarios, que nunca van así tan fácilmente a cualquier estado y menos si no hay un convenio, ¿no? Sin embargo, al conocer la capacidad, el talento de los quintanarroenses, estuvieron en la mejor disposición y vinieron y dijeron, bueno, ¿por qué no se hace el convenio? ¿Por qué no se firma? ¿A quién le tocaba esa responsabilidad? Primeramente al director de la escuela, ¿no? Y por otra parte yo platiqué con el entonces director, que estaba el licenciado Elías Aguchapkin, estaba en la mejor disposición, pero hasta él mismo tuvo problemas para que aceptaran esa propuesta, ¿no? ¿Por qué? ¿Problemas por qué? No lo sé. Era una buena propuesta. Claro que sí. Hasta la fecha nos estuviera beneficiando, ¿no? No, y beneficiando a un montón de jóvenes que que descubrieron su capacidad, pero no solamente y su talento, sino también su vocación en la música. ¿Qué perdimos al desechar esa...? Muchos talentos. Yo formé muchos jóvenes que se fueron a estudiar a otros lugares del país, a México, a Jalapa, la mayoría se fueron a estudiar, los preparé para que se fueran a estudiar y muchos de ellos han volado, han estado en otros estados y en otros países. Ahora, ¿cuál es la problemática? Que sigue habiendo interés en los jóvenes, ya al conocer un proyecto que se puede hacer tan grande. Mi propuesta era formar a la vez, no dos carreras de músico, instrumentista y maestro, sino que simultáneamente formar maestros, que tanto se requería para la formación educativa, ¿no? Maestros en preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, en la universidad, se requería de personal capacitado. Entonces yo sabía que se podían hacer los dos proyectos simultáneos junto con la UNAM para que al terminar sus estudios pudieran tener esa capacidad. Pero también otro proyecto, el proyecto en sí que yo tenía en mente y que sabía que se podía lograr, era formar la escuela profesional de música aquí en Chetumal, hacerla en Cancún, donde sí había capacidad de maestros, y luego hacer otra escuela en el centro, porque tenemos un estado que no nos permite tener una parte céntrica, ¿no? A la vez también mi propuesta fue formar músicos instrumentistas, formar la orquesta con los jóvenes, y dentro de los proyectos que presenté es decir, bueno, los jóvenes comienzan su carrera ya a cierto nivel, en lugar de pagar una colegiatura se les apoye para que sigan estudiando, una beca de no pagar. Más adelante, si estos jóvenes siguen y son persistentes y además disciplinados, pues se les dé un pequeño apoyo económico para que esa orquesta de cámara y sinfónica pueda participar y estar dando conciertos a la población, ya sea en Chetumal, en Bacalar, en las ciudades más cercanas o en Cancún mismo, ¿no? Y ya después, ya profesionales, formar la orquesta profesional del estado. Simultáneamente ir formando nuevas generaciones, hacerlo en Cancún y hacerlo en Carrillo Puerto y mandar todos esos músicos a todo el estado. Regreso, ¿por qué es importante tener un reconocimiento o estar registrado en la SEP? ¿Por qué? Porque es el que plantea la posibilidad de que los alumnos tengan un documento oficial de que son músicos, son violinistas o son pianistas. ¿A nivel licenciatura? A nivel licenciatura, se puede hacer a nivel técnico, como lo tenemos en todo el país, nivel técnico, nivel licenciatura, maestría y doctorado. Y entonces los que están saliendo de la escuela de música, ¿qué dice el documento que les entregan? Hasta 1999 no había validez de ese documento. Estos jóvenes pidieron
antes hasta de la irse. fecha no tienen validez. Que yo sepa, no tienen ninguna validez. ¿Por qué? Porque los jóvenes han presentado, cuando se fueron a estudiar a otros lugares, presentaron ese documento. Dijeron, pero esto no vale nada. O sea, no está escrita la O escuela. sea, entonces estamos hablando que es una escuela patito, pirata. Y que los, Y en la misma y situación, que los jóvenes terminan frustrados. Estamos hablando de 25 años. O sea, en 2017 se cumplieron 25 años de la formación, del inicio de ese proyecto. Oiga, y entonces esta sinfónica, esta orquesta que hay, ¿quién la integra? No lo sé. Vienen gente de otros lugares. Quintana Roo, jóvenes, señoritas, ¿quiénes son? Pues no sé si de Porque esa era la Chetumal. intención. Bueno, no hay de Chetumal. Están otras orquestas que inició el proyecto de Esperanza Azteca, tanto en Cancún como en Playa del Carmen. Pero eso ha sido en los últimos 6 años, dijéramos, ¿no? Que ya está bien conformada. Están iniciando una escuela profesional. No sé, hasta la fecha, yo sé que todavía no se cuaja ese proyecto. Pero en todos esos intentos de una orquesta y otra orquesta y otra orquesta, pues ya en Cancún y en Cozumel hay músicos que podrían formar una orquesta ya estable. Una orquesta, cuando un estado anuncia la formación de una orquesta, no puede ser una orquesta que funcione cuando quiera, ¿no? O sea, el proyecto de una orquesta es que ya esté... Un trabajo permanente. Es un trabajo permanente de 2 conciertos a la semana, con 3 o 2 temporadas de concierto al año. Pero no es de que hoy sí y mañana no. ¿Qué significa? Nosotros como ciudadanos que no entendemos mucho de esto, pero que de vez en cuando nos dicen que la orquesta va a haber un concierto, pero muy por allá, ¿qué indica esto? Que no hay una seriedad en estos proyectos, ¿no? Que no hay o sea, no se puede hablar de una orquesta de Quintana Roo cuando no está la orquesta permanente, cuando no se está ofreciendo a la sociedad la oportunidad y el cuando derecho. Sus integrantes no son egresados o formados en escuelas en el estado. Puede ser de cualquier estado y de cualquier país. Cuando se funda una orquesta es porque está estable, porque está permanente y porque está haciendo un trabajo como en cualquier parte del mundo. Cualquier parte del mundo usted dice, hay orquestas sinfónicas, sí. Usted ya sabe y está garantizado que los viernes va a haber concierto y que los domingos también. En cualquier parte del mundo, concierto a las 8 o 9 de la noche los viernes y ya sabemos que de 12 a 1 de la tarde, concierto los domingos. Y es permanente. O sea, ahorita que dice usted esto me recuerda a un servidor cuando de repente estaba en un equipo de fútbol y solamente nos veíamos cuando íbamos a jugar, por lo tanto jugamos muy mal. Claro. ¿Es eso, más o menos? Ese es un problema fuerte porque una orquesta requiere de trabajar todo el tiempo. O sea, las orquestas se ensayan diario. Día. Generalmente se trabaja de martes a viernes para ensayos y el viernes en la noche hay concierto, al igual que el domingo. Otras orquestas dan conciertos jueves y viernes para llenar también otras necesidades de la sociedad, o también viernes y sábado. O sea, ya hay una mayor apertura, pero dijéramos por tradición de muchos, yo creo que de más de siglo y medio, siempre ha sido esto, ¿no? Oiga, maestra, usted es etnomusicóloga. Sí. Es la primera vez que escuché etnomusicóloga, cuando la conocí. ¿Cuántos etnomusicólogos hay en Quintana Roo? Que yo conozca, pues, no. No hay ni uno. Usted es la única. Hasta donde yo sé, hasta ahorita sí. ¿Y en qué trabaja o de qué vive una persona que es etnomusicóloga? Bueno, le voy a decir una cosa, como músico uno puede tocar en cualquier parte y ganar dinero, pero uno como investigador requiere de una institución que apoye ese trabajo, porque uno requiere no solamente del equipo necesario para hacer la labor, sino también de recursos para trasladarse a las diferentes poblaciones en donde uno necesite hacer la labor, ¿no? Y después viene la parte de difusión. Entonces, si uno requiere trabajar en instituciones como son, ya sea instituciones de cultura, en los estados hay instituciones estatales como municipales que pueden a uno contratarlo para hacer la labor de investigación sobre la música y ese contexto en el que se desarrolla la música en cada población. Cuando uno pone en el navegador, en internet, su nombre, Hilda Pousa Costa, aparece cualquier cantidad de portales con presencia o con reconocimiento como
como experta en música, en México, en encuentros, fuera de México, como dirigente, como directora. ¿Y cómo es que aquí en Quintana Roo usted no la aprovechan las autoridades, sabiendo tanto? Pues lamentablemente eso siempre sucede, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve un proyecto... O sea, ¿es un delito saber mucho? Yo creo que sí. Creo que el problema es ese, de ha dado usted en el punto, ¿no? Porque además usted sabe mucho de danza, estudió... Sí, estudié varios años de danza, sí. 12, 13 años danza. También. Aunque me dijo que no habláramos de danza, sabe mucho de danza. Sí, tuve la fortuna de también trabajar la danza desde muy pequeña, ¿no? Y fue algo que tuve que decidir entre ser músico y ser bailarín, pues preferí ser músico, ¿no? Y luego dedicarme a la musicología simultáneamente a mi formación como músico e instrumentista, ¿no? Que son dos áreas aparentemente diferentes, aunque tienen muchas cosas en común, ¿no? Para ser uno de musicólogo tiene uno que tiene una buena formación como músico, ¿no? Desde luego, en antropología, sociología. Hasta de cine, me decía. Sí, yo estudié cine etnográfico, cine documental, estudié fotografía, hacíamos revelado. También estudié técnico en grabación, que afortunadamente me apoyó compañeros de radioeducación, Radio UNAM, para saber manejar todos los equipos, tanto de gabinete como de campo. En fin, o sea, uno tiene una formación amplísima, ¿no? Muy amplia, antropología social, antropología física, le digo sociología, estudiamos en esa época folclorología, también análisis de la música nacional, internacional, latinoamericana, de la música tradicional y desde luego la ceremonial, ¿no? Entonces es una formación con un currículum muy amplio, muy fuerte, ¿no? ¿Y no se siente frustrada de tener los conocimientos suficientes como para realizar un buen trabajo y que no le den empleo, que no le den oportunidad de hacer algo? Bueno, sí trabajé durante 30 años en una institución de investigación, desde luego, y yo decidí solicitar mi cambio a Quintana Roo cuando se inició lo que le llamamos el proyecto en Quintana Roo, ¿no? Que eran los proyectos que se hacían en todas las regiones del país. O sea, Culturas Populares es una institución federal y después se amplía en cada estado. Entonces, cuando se abrió la unidad regional en Quintana Roo, yo solicité mi cambio en el 85, pero llegué en el 87. Y la idea era hacer investigación sobre la música tradicional, que es el Mayapash, como también de la música popular. Al darme cuenta que lamentablemente no tenía yo los recursos para, a pesar de presentar proyectos, no me daban los recursos para hacerlo, entonces enfoqué mi labor en algo muy importante que fue la música popular en Quintana Roo. Trabajar con los compositores provenientes de Yucatán, de Campeche. Perdón. ¿Hay buenos o malos, pocos o muchos creadores de música quintanarroense? Hay de todo. Pero también lo importante es que son músicos empíricos, que esa es la gran posibilidad para trabajar con un etnomusicólogo. Son músicos empíricos, me encontré excelente música en varios de ellos. Y entonces con la orquesta de cámara inicié este proyecto de dar a conocer la música de los compositores en arreglos orquestales. Gracias al apoyo de un gran colega músico que estuvo muchos años aquí, creo que ya regresó, que es el maestro Guillermo Miranda. Me hizo los arreglos específicos para la orquesta de cámara. Y fue como inicié este proyecto de dar a conocer la música de los compositores, porque los tríos ya estaban en un momento difícil, ¿no? Ya no había tríos, ahorita se está retomando todo eso afortunadamente, ¿no? Con una asociación de compositores, poetas y escritores que ya se está consolidando bastante bien en este año que terminamos, está perfecto. Están haciendo una labor muy fuerte y están retomando todo eso, incluyendo a los jóvenes. Pero en ese tiempo mi proyecto era lograr la investigación e interpretarlo con los propios jóvenes del Estado, que conocieran su propia valores y por otro lado su propio repertorio, ¿no? Su música. Y hay infinidad, encontré compositores con más de 200, 300 composiciones excelentes, otros con 2 o 3, pero también de muy buena calidad. Y así mismo fue cuando el proyecto que desarrollé del 99 al 2004 en Cuba, como directora invitada a dirigir diversas agrupaciones orquestales de cámara, donde también para un proyecto específico fundé un quinteto.
llevé esa música. O sea, mi objetivo fue no dirigir música de compositores europeos, Beethoven, Mozart, Haydn, no me interesaba. Lo que me interesaba era difundir la música de Quintana Roo. O sea, primero rescatarla, llevarla a una partitura. Sí, llevarla a la partitura, sí. Sí. Pero también la música de compositores de concierto, como han sido Blas Galindo, Ricardo Castro, Mario Curia Aldana, o sea, compositores de música de concierto, y que todos ellos afortunadamente me dieron su música para poderla difundir en Cuba, como también en un momento dado la comencé a difundir aquí en el estado, de varios compositores de mexicanos, pero también el proyecto de llevar la música popular para la orquesta de cámara y sinfónica, y ese proyecto específico lo llevé a Cuba. Simultáneamente me invitaban a dar conferencias magistrales sobre la música en México, basada en todo mi proyecto de investigación. Y en 1999 fui de visita y fue ahí donde comenzó todo este enlace con Cuba, al visitar yo el Instituto de Investigaciones de la Música Cubana. Me invitaron a dar la primera conferencia en donde hablé sobre los instrumentos prehispánicos en México y a la vez también de los compositores mexicanos de concierto. De ahí me invitaron a dirigir la orquesta de Sinfónica de Camagüey, después la orquesta de cámara de Camagüey. En el mismo noviembre dirigí las dos orquestas y di conferencias. Y así, después Santiago de Cuba, después Holguín. El caso es que fueron 5 años extraordinarios, que como dicen, no hay mal que por bien no venga. Usted es huésped permanente como directora en Cuba, ¿no? Como invitada, se denomina sí, como directora invitada. Y bueno, estaba yo iniciando un proyecto para también dirigir bandas en diferentes localidades y sobre todo llevar repertorio, ¿no? Porque también era una problemática el poco repertorio que tenía Cuba, muy limitado. Entonces todo ese repertorio lo dejé, claro, con el apoyo de los compositores me permitieron dejar este repertorio para que se siguiera difundiendo en Cuba. También tengo entendido que ha sido invitada en universidades para dar ¿qué? Cursos, talleres, conferencias. Sí, bueno, de septiembre a diciembre fui invitada para un proyecto que se llamó Taller de Mayapash, en la Universidad Intercultural de José María Morelos. ¿En Quintana Roo? En Quintana Roo. Un proyecto que se tenía pensado hace muchos años y con todo ese deseo de hacer algo por la comunidad estudiantil de la universidad, y promovido por el maestro Guillermo Talavera, bailarín profesional, que estaba muy interesado en aportar algo a la universidad. Afortunadamente está ahí. Entonces hizo esta propuesta con apoyo, creo que de la federación. Entonces hay un maestro que da clase, introducción, dijéramos, al violín, Mayapash, para la música Mayapash, otro maestro argentino, Jorge Colín, que es laudero. Entonces ha hecho un trabajo extraordinario. ¿Qué está haciendo ahí? Es el proyecto en conjunto, sí, ¿no? Para hacer la exploración sonora, hacer instrumentos de lo que haya, de la naturaleza, de la industria. Y mi parte es ofrecer a los jóvenes la diversidad cultural en nuestro país, en un proyecto de conferencias que denomino Geografía Musical de México, la diversidad cultural. ¿Para qué? Para que ellos conozcan cómo otras sociedades de nuestro propio país tienen una diversidad impresionante de instrumentos, de culturas, de danzas, de fiestas tradicionales, de ceremonias, de todo, y que valoren también su propia cultura maya, ¿no? Que Oiga, es algo importante. Perdóneme que lo interrumpa, soy un grosero, pero no hay problema. asumo las consecuencias. ¿Por qué en México y en Quintana Roo, quien puede transmitir música, siempre hay muy poca, o sea, cualquier cantidad de música extranjera, de cualquier país, en otros idiomas, pero no hay música de creadores de Quintana Roo, o si hay uno a que otro? ¿Por qué ocurre eso en general? Bueno, le comentaba hace un momento que de esta asociación de compositores está haciendo una labor extraordinaria de difundir, tiene apenas 1 año, y es verdaderamente impresionante la cantidad de cosas, de actividades. Es más, han tratado de restablecer la actividad en el ex Teatro Ávila Camacho. Han hecho limpieza
del patio y de Pues todo. son ruinas. Sí, pero ellos han ocupado ese espacio para poder difundir la música. Están haciendo una cantidad de eventos impresionantes con esa finalidad, con la finalidad de dar a conocer su propia cultura. Eso le digo, yo lo inicié en el año, pues desde que llegué, en el 87. Pero ¿por qué no oímos esa música en las estaciones, en las radioemisoras que tenemos, en el canal que tiene el sistema quintanarroense de comunicación social? No tiene... hay incluso radioemisoras comunitarias como la de Carrillo. ¿Por qué no oímos a nuestros compositores con su música? Quizás sería bueno hacer ese enlace, porque ellos trabajan de manera independiente. O sea, es una asociación independiente, escuchamos absolutamente. Cosas, ¿no?, de otras partes de la República, incluso hasta bailables pero muy poco acá. Yo creo que sería interesante que ¿Por qué ocurre esto? Quizás no han hecho el contacto directo, ¿no? Como que queda muy cerrado. Yo creo que tendrían que hacerse una relación entre sobre todo el medio de comunicación que hay en el Estado, estar al pendiente de esa actividad. Hacen entrevistas a algunos de los compositores, a algunos de los intérpretes, pero sí deberían de estar en cada evento, ojalá eso pudiera suceder, ¿no? El Estado de Quintana Roo, a través de la instancia de cultura, ¿hay compañías de danza? Pues han formado algunas, pero no son estables, ¿no? O sea, de pronto cambia, de pronto viene otra cosa. No, así como no hay una orquesta que dijéramos del Estado que sea permanente, tampoco existe un ballet profesional que sea permanente, ¿no? Hay una escuela. Hay una escuela. ¿Y tiene reconocimiento esa escuela? Tampoco. 27, o sea, tiene 27 años. Tenemos escuelas con patitos. El danza proyecto, y de música. yo no le llamo escuelas, yo le llamo proyectos, precisamente porque no están consolidados, ¿no?, profesionalmente. Danza se inició en 1990, de la cual fui partícipe, tomé clases ahí con estos maestros, que vino el maestro Tulio de la Rosa a fundar este proyecto para después profesionalizarlo. Tampoco aceptaron esta propuesta. No quisieron que esto se llevara a cabo de la misma forma que yo presenté la propuesta y por tantos años hasta la universidad. Y además también con la universidad consolidar el proyecto de artes plásticas, música y artes escénicas. Eran los 3 proyectos que presenté en el 2005 en un proyecto que le denominé, aunque no existe en el diccionario y que me disculpen los que nos escuchan, un proyecto cuatripartito. ¿Por qué? Donde participara el Instituto de Cultura del Estado, llámese como se llame, la universidad, que tiene toda la capacidad jurídica para abrir escuelas de arte. Lo revisamos el entonces director de la Escuela Nacional de Música en 2005, el maestro Julio Vigueras, un extraordinario doctor en percusiones. Revisamos los estatutos de la universidad y en el transitorio tienen esa capacidad para hacer escuelas profesionales de arte. Conjuntamente con la UNAM, desde luego, que es los que nos ayudarían en el proyecto, en el planteamiento, y finalmente con Aculta, que nos apoyara económicamente. O sea, 4 instancias, y hasta la fecha no se ha logrado. Entonces la idea era música, artes plásticas, artes escénicas, en conjunto con la UNAM para el proyecto profesional, y el Sistema Nacional de la Danza para iniciar este proyecto de danza que fuera tanto clásico, danza contemporánea, danza regional, de todo, que tiene la capacidad también para poder ofrecer todos estos conocimientos, ¿no? Entonces, con todas estas explicaciones y antecedentes que nos ha dicho, como usted sabe mucho del tema, ¿cuál es la situación actual o lo que nos dan por cultura en cuanto a música? Pues yo diría que en cuanto a música y todo, pues son proyectos que no están definidos, que no están consolidados. ¿Y están en buenas manos? Es decir, ¿la persona que conduce la cultura en Quintana Roo o la música es la adecuada? ¿Cumple el perfil? Lamentablemente, durante el tiempo que yo estuve jamás ha sucedido esto. Afortunadamente hubo un periodo, como se lo comenté, de persona que tuvo interés, pero que no le permitieron por razones que desconozco. Sin embargo, ha habido gente que ha tenido el interés, pero no se lo han permitido. Y no soy la única. En Cancún también nos unimos. Y hay otras que no han sabido nada. Sí, en Cancún, por ejemplo, nos unimos, la comunidad artística y cultural de todo el estado, nos unimos en 1999 para presentar el proyecto
¿cómo se llama? De la ley de cultura en el Estado. Trabajamos casi como 8 o 9 meses, 1999. Y la presentamos al Congreso, fue aprobada por el Congreso esta ley, pero jamás fue aplicada. Jamás hasta la fecha. Entonces, estaba en la ley de cultura, en 2000, el 21 de noviembre del 2000, se aprobó la ley y la difundieron ¿cómo se llama? La difundieron en el periódico oficial. O sea, ya cuando sale en el periódico oficial es porque tienen que aplicarlo. Sí. No se llevó a cabo. Lo que hicimos fue hacer la propuesta del Consejo para la Cultura y las Artes del Estado. ¿Cómo se llevó a cabo esto entre los artistas? Que cada municipio eligiera quiénes iban a ser sus representantes municipales de las diferentes áreas artísticas, cultural también. Y si aceptaban presentar currículum y que la propia sociedad de cada municipio eligiera quiénes. Y esa propuesta se hizo al gobernador, como marca la ley, y el gobernador elegir quiénes deberían de ser. Pues solamente 2, 3 personas que nosotros habíamos elegido y el resto nada que ver. Aquí han estado personas encargadas de la cultura y solo se me viene a la memoria una que destruyó la biblioteca central de la capital de Quintana Roo. Cosa fatal, ¿no? Una directora de cultura, ¿no? No puede, o sea, es que es absurdo lo que está pasando. Lo ¿no? de los instrumentos que sí, se consiguió de Japón, ¿no? Sí. Terminaron, ¿cómo es que terminaron? Empeñados. Empeñados. Y los demás, quién sabe dónde estén. Mire, yo todos los instrumentos que elegí para trabajar, le voy a confesar algo, y le voy a confesar al público algo. Los marqué, sabía qué instrumentos estaban. Aparte de que tienen un número de serie, cada instrumento musical tiene una acta de nacimiento, tiene un número de serie, y que se reconoce a nivel mundial. Así pueden pasar 100 años, 200 años, ese instrumento tiene un número de serie. O sea, usted tiene los datos de cada instrumento. Tengo todos los datos de cada instrumento que llegó. Pero también, por su parte, el instrumento que yo usaba tenía 2 marcas. Una que reconocía a mis alumnos y otra que yo hice a título personal. Y de pronto me entero de que instrumentos trompetas también, como usted, ya estaban terminando el proyecto de la orquesta. Nos retiramos desde el principio, pues yo, perdón por como dicen el burro por delante, se retiró el maestro Robertos, se retiró el maestro Abimael y el maestro Raúl Cabrera. Yo inicié la orquesta de cámaras, el maestro Robertos con la banda sinfónica, el maestro Abimael con un grupo de jazz, blues y de música popular, y el maestro Raúl Cabrera con la orquesta, importantísima también, de guitarra clásica. De plano dejamos la escuela, ya no teníamos nada que hacer ahí. No había razón para estar ahí. Si a mí me quitan una orquesta, me quitan todo el instrumental que hago, pues yo no tengo razón para estar ahí. Entonces, han desbaratado los proyectos. Ahora la orquesta, como el maestro Robertos, como cada uno, dimos nuestro recurso. Mantener una orquesta es caro. Entonces, las personas que han estado encargadas del ámbito de la cultura del gobierno de Quintana Roo, ¿han trabajado sin proyecto? Claro. Entonces, cada maestro hemos trabajado con un proyecto bien claro y definido. O sea, ¿hay especialistas en el área de cultura en los programas? No. Algunos, otros no. Y los que están, los hacen a un lado, ¿no? Ese es otro problema. O sea, parece ser que, como usted dice, es un delito saber, ¿no? Es un delito trabajar, pero es un doble delito trabajar bien. Y si uno logra sus objetivos es cadena perpetua, ¿no? Oiga, le voy a preguntar algo sí. que usted no tiene nada que ver, pero a lo mejor tiene mejor información que la que yo tengo. ¿Quién el autor? Quintana Roo tiene un himno y ese himno tiene 2 autores. Uno de la letra, que es Iván Suárez Camal, y uno de la música, que aparece Ramírez Canul, ¿no? No recuerdo el nombre ahorita, disculpe. Marcos Ramírez Canul. Pero hay otras versiones que dicen que el autor de la música del himno a Quintana Roo es el exdirector, que en paz descanse, el maestro Muñiz.
era el director de la banda de música del gobierno del estado. ¿Qué sabe usted al respecto? Pues lo mismo que usted me está comentando, ¿no? Yo entrevisté por otros motivos, precisamente por unas danzas que se iniciaron en Quintana Roo hace ya varios años, que se iniciaron unos bailes regionales, o intentaron más bien hacer proyectos, dos maestros de danza y el maestro José Muñiz como compositor, pues les pidieron presentar constantemente los bailes de Quintana Roo. ¿Cuáles son los bailes de Quintana Roo? Pero hablamos de música. Sí, espéreme, porque él tiene mucho que ver con lo que le voy a decir. Lo que es el mayapás y lo que son la jarana, ¿no? Y esos maestros inventaron otra cosa. Cuando yo tuve que entrevistar al maestro, ¿quiénes? Los maestros de danza tuvieron que inventar porque no les dieron oportunidad de hacer investigación sobre los bailes de Quintana Roo. Entonces tuvieron que inventar los bailes. Entre ellos, el que inventó la música fue el maestro José Muñiz. Entonces, respecto a eso, yo le hice una entrevista y me dice, pues es que tuvimos que inventar toda la música. Yo tuve que inventar la música y los maestros que venían de otras regiones, inventar los bailes. Entonces fue ahí donde lo conocí a él como compositor y al conocer varias de sus obras me di cuenta de algo importante. Un compositor, como un escritor, como un pintor, un escultor, tiene un estilo muy claro y muy bien definido, ¿no? Y él me hace este comentario, que el verdadero autor es él. Yo tenía... El maestro Muñiz le dijo que el autor de la música era él. A Quintana Roo era él, que él hizo todo el arreglo para la banda. Entonces, pues a uno le pone en duda. Yo estaba recientemente de haber llegado al estado, dije, pues no puedo determinar una cosa a la otra. Escucho, grabo y tengo la información. Pero yo ya me había dado cuenta de que había mucha controversia aquí en Chetumal sobre esa problemática. Entonces dije, bueno, la mejor manera es, si quiero saberlo, investigarlo. ¿Cómo se puede investigar esto? A través de las partituras. Cada músico tiene un estilo. Entonces yo al leer las partituras, las músicas de este compositor, me doy cuenta que el mismo estilo es el que se aplica en el himno a Quintana Roo. Por otra parte, la escritura musical que se llama el punto, pues era el mismo, ¿no? Entonces, eso a mí, y luego, bueno, tener el conocimiento de músico, como era el maestro José Muñiz. ¿Él sabía escribir en partituras? Claro, sí, pues él era arreglista también, era el director y hacía los arreglos. Y además le entrevisté con respecto a su formación. Él tuvo una formación muy difícil. Sin embargo, para esa información y esa formación tan difícil en el estado, logró bastante, ¿no? Hizo bastantes cosas importantes. Entonces, yo digo, bueno, si el mismo estilo que está presentando en el himno a Quintana Roo lo tiene en todas sus partituras, pues yo no puedo dudar. O sea, de acuerdo a sus observaciones, hay elementos ahí, claro, para decir que el autor de la música del himno a Quintana Roo es el maestro Muñiz. Sí, y luego en otro momento, platicando con la hija, que me abordó en un momento, dijo, es que mi papá es el que lo hizo. Y ya me contó toda la historia de cómo se hizo. O sea, la hija vio al papá haciendo el trabajo. El trabajo el himno. Del himno. Entonces, pues el Estado es el que decide qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y qué es lo que quiere presentar. Y la conciencia. Pues cada quien su conciencia, ¿no? Pero eso se llama plagio. Pues sí. Ahora, el maestro no luchó más o no peleó más, no sé por qué razones, ¿no? Pero ese es uno de los problemas con los que yo me encontré cuando inicié el trabajo de investigación de los compositores. Precisamente el darme cuenta que no tenían el registro de derechos de autor. En el Estado no existía la institución. Entonces, cuando comencé a trabajar, entre ellos, con Vidal Villanueva Sueta, un compositor cozumeleño, ya fallecido, yo no llegué a conocerlo personalmente, conocí a su esposa, me dijo, es que mi esposo jamás registró sus obras. Entonces, cuando comencé a trabajar y me di cuenta de esa falta de registro de derechos de autor, y que componían una canción y en el parque o en una fiesta, la difundían, cualquiera tenía una grabadora y la podía grabar y plagiarla, ¿no? Entonces, me fue un poco difícil trabajar con los compositores en ese sentido, decirles, oigan, es que se requiere registrar las obras. Fue de esa manera que comencé a trabajar, al darme cuenta de que podía haber un plagio de sus obras, y entonces platiqué con ellos, les dije, podemos hacer esto. Entonces,
Afortunadamente, y les agradezco, tuvieron la confianza para tomar su guitarra, cantar sus canciones. Yo se las grabé, después las pasé ya a CD, que ya estaba aquí en Quintana Roo, ya había un registro, primero fue en cassette, después ya fue en CD, y llevarlas ya a la institución que ya estaba en Quintana Roo a partir de los años 90, más o menos mediados, que ya en Quintana Roo estaba este departamento de registro de derechos de autor. Entonces, ya con mayor facilidad ya no era obra por obra, sino por disco, y con un tema general del disco podían haber 12, 14 canciones, las que quisieran. Entonces se registraba todo el disco. Aparte, la letra, en mecanografía, dijéramos, o computadora, lo que sea, toda la letra, el álbum de todas las canciones. Entonces yo fui llevando obra por obra de todos los compositores, en discos, en cassette, para que tuvieran un registro y lograran tener esta actividad. Hubo otro maestro que era maestro también de primaria, algo así. En este momento se me escapa su nombre, que tampoco tenía registrada a nadie, además también hacía poesía. Entonces tuvo la confianza de darme como 360, algo así, poesías y además dedicadas a diferentes municipios del estado. Muy interesante su visión sobre el estado. Lo llevé a registrar y después fue a casa, quiso ir a casa, le grabé sus canciones, se registró y él hizo algo maravilloso. Hizo copia de sus discos y los empezó a vender a todo el mundo. Y es algo que también ha ayudado mucho a los compositores, decir, bueno, ya la tengo registrada, ya puedo yo difundirla sin temor a nada, ¿no? Había títulos que eran semejantes entre uno y otro, entonces Derechos de Autor me mandaba un comunicado diciéndome, mire, esta canción se parece a esta en el título, pídale al compositor que le haga algún mínimo cambio, una letra, ¿no? O una palabra, y entonces difundirla de otra manera, ¿no? Pero afortunadamente se logró ese trabajo. Yo trabajé con cerca de 20 compositores. Se rescató un... Sí, no, pues tengo ahorita por lo menos unas 600 canciones, y muchas de ellas en guión musical para poder hacer los arreglos, ¿no? También, y tengo los arreglos. Por ejemplo, del doctor, de maestro, ¿cómo se llama? Armando Cortés, una canción bellísima, es un bolero extraordinario que se llama Mar Caribe, que además... fantástico porque habla sobre la época en la del ciclón Janet, ¿no? En fin, de muchos compositores, hay dedicado a Playa del Carmen, a Calderitas, a ¿cómo se llama? A Majagual, a Tulum, a todos los estados y a todas las poblaciones o ciudades que hay ahora en el estado, ¿no? Y bellísimas porque además describen lo que era antes Quintana Roo, porque yo le llamo la música de trova clásica tardía, porque en lugar de ser en los años 40 como se desarrolla la trova clásica, perdón, en Quintana Roo se desarrolló a partir de los años 60, ¿no? Entonces le llamo compositores de la trova clásica quintanarroense tardía. O sea, por darle un título, aunque los conceptos no son tan importantes, ¿no? Pero sí definirlo de una forma, pero canciones bellísimas, ¿no? Maestra, y de todos los géneros, además. Yo le agradezco muchísimo que nos haya compartido parte de su conocimiento, de la historia que han tenido algunas artes como la música, la danza, la composición, el rescate, las investigaciones. ¿Gusta agregar algo más? Agradecerle a usted, que siempre está al pendiente de quienes hacemos una labor. Quiero decirle a los que ven o van a ver esta transmisión, que hace unos pocos días la maestra recibió un reconocimiento, oh paradoja, un reconocimiento por su trayectoria de parte de un organismo de defensor de derechos humanos, ¿no? Sí, realmente fue muy emotivo ese evento, y debo agradecérselo también a usted, que está involucrado en muchas cosas, pero desde luego a quien me hizo el favor de darme este premio, al señor. A mí me llama la atención que su trabajo sea más valorado por gente ajena a la cultura que por los que hacen cultura. Me refiero a las autoridades, ¿no? Al gremio de... Ellos no le reconocen su trabajo ni siquiera para llamarle y decir, a ver, dirija esto, haga esto. Es que ese es el temor también, déjeme decirle. Si me piden hacer algo, yo feliz de la vida lo haría. Pero feliz de la vida si me dejan hacer lo que debo y como debo hacerlo.
Es lo único que pediría. Me suena tan absurdo que de pronto llamen o nombren a gente en cultura que no sabe nada y que lo único que hacen es desgraciar la cultura y robarse la lana. Tan absurdo como que alguien que quiere hacer carne asada y tiene el asadero y tiene un buen horno y agarra 3 piedras y le... ¿no? Así de absurdo. Sí, bueno, lamentablemente le digo, yo desearía seguir aportando aún más. He dado clases particulares y me he dedicado muchos años a ello. ¿Por qué? Por el interés de los jóvenes, de los niños, y que se han formado y que han salido del Estado, ¿no? Pero no es el caso. Yo creo que Quintana Roo debería ¿cómo se llama?, de tomar en cuenta la capacidad que hay, la posibilidad que hay. Estamos en un punto del Caribe muy estratégico, donde si se abrieran esas escuelas a esos niveles profesionales, y además con el apoyo de la UNAM y del Sistema Nacional de la Danza, o como se llame en la actualidad, Quintana Roo tendría gente de muchos países del Caribe. Y cuántas cosas, siendo un lugar turístico, cuánto se podría hacer, mucho más. La cuestión es tener varias cosas: interés, en primer lugar conocimiento, capacidad para saber cómo hacerlo. Se requiere de interés, voluntad y, lo más difícil, honestidad. Muchísimas gracias, maestra, le agradezco mucho. Muchas gracias a Hemos usted. terminado esta emisión de Programa Sin Permiso. El día de hoy no nos acompañó nuestro amigo y compañero Gonzalo Hermosillo, pero seguramente que mañana estará con nosotros. Hasta luego. Hasta luego.